que voy a poner sobre la mesa es: ¿cuál es la imagen de la bestia? ¿Cuál es la imagen de la bestia? Esa es la pregunta que vamos a poner sobre la mesa. Y vamos a analizarlo entre nosotros y llegar a una conclusión conforme a esta introducción que estamos haciendo para hablar de la santidad de Dios. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Nosotros siempre hemos hablado de la marca, siempre hemos hablado de la ramera, y cuando hablamos de la imagen de la bestia, pues nos imaginamos una estatua como la que hizo Nabucodonosor, a quienes todos tenían que doblar sus rodillas y adorarla, ¿verdad que sí? Hoy vamos a profundizar un poquito más en eso, tomando en cuenta que la gran ramera es la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cuál es la imagen que ellos usan? Vamos entonces a ir un poquito atrás a la historia, porque si desconocemos la historia, desconoceremos el presente y el futuro. Y no solo eso, sino que cometeremos los mismos errores que se cometieron en la historia. Esta semana le decía yo a José que la palabra anticristo no solamente quiere decir el que está en contra, sino el que está en lugar. Él está en el lugar de Cristo. Si lo traducimos correctamente, Él está en el lugar de Mashiach. Está en la posición de Mashiach. Bien, cuando el mensaje de los apóstoles llegó a los gentiles, ellos lo abrazaron. Tenemos que tener en cuenta de que esos gentiles sencillamente eran israelitas gentilizados, y por esa razón ellos abrazaron con tanta fuerza el mensaje, porque ellos, ¿verdad?, estaban fuera del pacto, y cuando ellos oyen el mensaje de que a través de los méritos de Yeshua pueden regresar, y que Yeshua vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces hay una conversión en masa. Por eso es que usted ve que las iglesias crecen tan rápidamente, y Pedro predica y se convierte en 5,000, y luego predica y otros 3,000. Entonces, lo que está sucediendo allí es que los israelitas, que de alguna manera no pertenecían a ese club social de los judíos, se enteran que a través de los méritos de Mashiach ellos pueden regresar al pueblo de Dios. Entonces ellos dicen: aquí no hay oportunidad que perder, y abrazan el mensaje con tanta fuerza. Entonces ese mensaje comenzó a crecer, esos seguidores comenzaron a crecer, o esos creyentes comenzaron a crecer, y por un momento esos creyentes se hicieron como una amenaza para el Imperio Romano. Ellos se convirtieron en una amenaza que estaban creciendo. Le voy a explicar más o menos cómo sucedió. Sucedió lo que estaba pasando en Egipto, que Faraón miró que los hijos de Israel crecían y de repente tuvo miedo y dijo: es mejor que eliminemos a esta gente, porque se van a hacer un pueblo grande y van a pelear en contra nuestra, o se van a unir a nuestros enemigos. Entonces, de esa misma manera, el Imperio Romano los miró como una potencia que se estaba levantando, pero no lo miraban como una, no solamente como una potencia religiosa, sino que se podía levantar, ¿verdad?, como un ejército que más adelante podía derrocar al gobierno romano. De allí empieza la persecución contra los cristianos. Cuando nosotros estamos hablando de esa persecución contra los cristianos, tenemos que tomar en cuenta, mis hermanos, que eran seguidores del Nexarita o del Nazareno. Eran creyentes en Yeshua que habían abrazado la fe de Israel. Ellos no eran católicos, ni eran cristianos como lo conocemos ahora. Eran personas que habían oído la palabra de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, de Juan, que habían abrazado la fe, y que ellos ahora
¿verdad?, a través de Yeshua o de los méritos de Yeshua, pertenecían al pueblo de Israel y se les conocía como cristianos, que quiere decir seguidores de Mashiach. Eso es lo que quiere decir cristianos, seguidores de Mashiach. Entonces el gobierno comienza a perseguirlos, pero resulta ser que mientras más los persiguen y más los matan, más se multiplican. Eso se le parece, tiene algún parecido con lo que sucedió en Egipto, ¿verdad que sí? Que mientras más perseguían a los israelitas en Egipto y más trataban de matarlo, el pueblo más se multiplicaba. Entonces, ¿qué hace un emperador? Yo voy a tratar de darle un vuelo de pájaro a esto, porque estaríamos horas aquí tratando de estudiarla o de hacer un análisis de historia, no tenemos el tiempo suficiente. Hay un emperador llamado Constantino, que su madre es cristiana. Entonces ella le aconseja a este hombre de que deje de perseguir a los cristianos, y él le recibe el consejo, y entonces él decide de alguna manera, ¿verdad?, incorporar esa fe al Imperio Romano, pero él lo hace con la idea de consolidar el Imperio Romano, porque el Imperio Romano está dividido, y aparte de que está dividido en 4 gobiernos, o en 4 reyes, vamos a decirlo así, está también dividido religiosamente. Hay un paganismo tremendo y hay una secta de cristianos que se está levantando con fuerza. Entonces él mira todo ese panorama y se crea la historia, se inventa la historia de que él recibe una visión. Me imagino que se leyó alguna parte de Pablo donde dice que Pablo iba camino a Damasco y se miró una luz, y le dice la voz que es necesario que él predique o que lleve el nombre de Yeshua a las naciones. Y algo parecido sucede con este hombre. Dice que él mira una señal en el cielo, y con esa señal él estaba supuesto a vencer. Entonces la señal que él mira, según él, es la figura de una vara con una X, creo que es una X y una P, que son las iniciales de Cristo. Eso es lo que él mira. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la Iglesia Católica Romana, ustedes van a ver esa figura por todas partes, que es como especie de una varita, y entonces tiene una X y arriba tiene una P. Eso fue lo que él dice que miró. Entonces la voz le dice a él, según él, que con esa señal, ¿verdad?, que con eso él va a vencer, con eso él va a triunfar. Entonces da la gran casualidad que él emprende una batalla y efectivamente salió victorioso en esa batalla. Entonces él atribuye la victoria de esa batalla a esa visión y esa voz, o atribuye a ese poder, atribuye la victoria a esa fuerza o a ese poder que él recibió, o esa fuerza que él está recibiendo y que le está diciendo que con esa señal vencería. Entonces él comienza, créanlo o no, él comienza a solidificar el Imperio Romano y a unificarlo, y logró ser el único emperador de Roma. O sea, él unificó el reino romano y se quedó como el único emperador. Entonces, ¿qué pasa? Él en ese momento, para evitarse el problema de los cristianos, o para, digamos, no tener esa división dentro del gobierno, él oficializa el cristianismo como religión permitida. Ya ahora no lo vamos a perseguir, sino que ahora van a formar parte del imperio. Y no solamente eso, sino que ahora los perseguidos son los que estén en contra del cristianismo. Eso van a ser los perseguidos. Y hasta ahora todo eso suena maravillosamente bien. El problema es que Satanás se viste como ángel de luz. Porque ¿qué sucede? Él dice, nosotros vamos a darle lo que esta gente quiere, ¿verdad? Y como este símbolo me está dando la victoria, entonces el cristianismo va a ser la religión oficial de Roma,
y nosotros vamos a implantar el cristianismo con una condición, que nosotros, ¿verdad?, vamos a tener el control de la religión. En otras palabras, ya no es más Jerusalén, ya no es más los apóstoles, ya no es más las enseñanzas de los maestros, sino que ahora es una nueva religión o una nueva revelación que supuestamente Constantino recibe, y ahora él de alguna manera separa la creencia mesiánica de Israel y crea lo que se conoce como el movimiento católico romano, donde el imperio toma el lugar o el emperador toma el lugar de papa. O sea, él es el sumo pontífice, vamos a decirlo de esa manera, y la gente abrazan, de alguna manera, abrazan esa religión. ¿Por qué lo abrazan? Porque ellos comienzan a ofrecerle al pueblo romano un Cristo totalmente distinto al de la Biblia. El pagano, vamos a decirlo así, o el romano, o el gentil pagano, estaba acostumbrado a tener diferentes dioses, a creer en que los hombres se convierten en dioses y que los dioses se hacen hombres. Entonces, ofrecerle un Mashiach o un Mesías judío a esa gente era un poco difícil. ¿Por qué? Porque él quiere, con la religión, él quiere mantener su imperio solidificado. Entonces él gana la victoria, pero él dice, no, aquí ahora hay que mantener a esta gente bajo el dominio religioso. Entonces, él crea este nuevo movimiento, y él para nada toma en cuenta los esfuerzos de los apóstoles, sino que se divorcia de todo eso. Y lo que hace es meter el paganismo y las creencias filosóficas de los griegos dentro de ese movimiento, ¿verdad?, que ellos están creando. ¿Qué sucede en el concilio de Nicea? En el concilio de Nicea ellos logran, ¿verdad?, reunir a ciertos, entre comillas, sabios, que no eran estudiantes de los apóstoles, sino que eran filósofos, para determinar si Yeshua, en este caso ya no era llamado Yeshua, sino Jesús, ¿era Dios o no era Dios? Ahora, yo quiero que ustedes pongan mucha atención en esto. Si ellos reúnen a una cantidad de sabios para determinar si Jesús es Dios o no, ¿qué les está diciendo esto? Que al principio no lo era. Porque si no, no tuvieran que reunir un concilio para determinar si era o no. Eso nunca estuvo en la mente de los primeros discípulos. Y como ellos están ofreciendo una nueva alternativa, un nuevo Mesías, que por supuesto rompe con el judaísmo, ya ahora no son los cristianos los enemigos del imperio, sino que ahora son los judíos, que entre comillas dicen que matan a Cristo. Ya ahora no es Israel el pueblo de Dios, sino que ahora es la iglesia que se está formando en Roma. Entonces la discusión se plantea en el concilio porque habían divisiones. Habían todavía personas que decían, no, él es el Mashiach, pero no es Dios. Pero había una secta que era más influyente en el gobierno que insistía en darle ese título. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a la gente se le da lo que quiere tener. Y el pagano no estaba acostumbrado a un Mashiach, a un Mesías judío.
Para ellos es muy difícil. Por eso les digo, hermanos, que tenemos que abrazar esta fe y abrazar esta enseñanza, porque esto ya sucedió hace muchos años atrás. Al gentil se le hizo difícil abrazar esta fe. Y entonces terminaron cambiando el mensaje por lo que hoy en día se conoce como cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en ese concilio determinan los supuestos sabios que Yeshua no es solamente el Mesías, sino que es Dios. Y como todo lo que hace las fuerzas del mal son confusas, pues ese Dios nace. Es un Dios que nace, es como un poco extraño. No solo eso, sino que ahora ese Dios tiene una madre, que es María. María es la madre de Dios. Ese Dios que nace de María es el creador de todo lo que existe. Ese Dios, ¿verdad?, que está siendo creado en Nicea, rompe con la ley de Moisés. Ya ahora le dice a los cristianos: ustedes no pueden o no necesitan, ustedes no necesitan de la ley de Moisés. Ustedes pueden ser salvos a través de la gracia que ofrece Jesucristo. Es más, si ustedes pertenecen a la secta de los judíos, sencillamente están condenados y serán perseguidos por el imperio. Comienza lo que se conoce como la conversión forzada. Si yo voy a hacer un stop aquí, hasta ahora, con todo lo que les estoy diciendo, ¿sí tienen más o menos ahora una idea de qué es la imagen quién es la imagen de la bestia? Porque les estoy diciendo que ellos crean un personaje. Es un personaje que no está en la Biblia, pero que ellos logran torcer las escrituras y disfrazan al original y lo transforman en alguien nuevo. En otras palabras, cogen a Yeshua y lo transforman de Mesías en Dios. Rompe con Israel y ahora abraza a la iglesia cristiana. Él ahora no quiere a los judíos, ahora es enemigo de los judíos, según el concepto que ellos tienen. No nace en Israel, no nace de hombre, sino que viene directamente del cielo. De esa manera se desconectan totalmente de los judíos para robarse a Yeshua y para secuestrarlo. Y lo encarcelan en las cárceles de Roma. Entonces, hermano, tomando en cuenta que la palabra anticristo es el que está en la posición de Cristo, y si lo llevamos al hebreo, anti-Mashiach es el que está en la posición de Mashiach. ¿Quién es el anticristo? Si él está en la posición de Mashiach. El Cristo que reemplaza al verdadero Cristo. Si él es el Cristo que reemplaza al verdadero Cristo, ¿quién es la imagen del cristianismo? Jesucristo. Claro, él es la imagen del cristianismo. Él es la imagen de la bestia. Él es el personaje que ellos están vendiéndole al mundo. Un Dios que te acepta tal y cual como es, al extremo de que ya en el Vaticano dicen que no importa que seas gay, no importa tu orientación sexual, tú eres hijo de Dios. Ese Jesucristo acepta cualquier cosa. Y no solamente que acepta cualquier cosa, sino que rompe con la ley. Y ahora él no quiere nada con la ley. Él está separado de Moisés, él está separado de su pueblo, y él creó una nueva religión llamada cristianismo.
Si usted analiza con profundidad esto, nosotros podemos determinar fácilmente o podemos llegar a creer que la imagen de la bestia no es otra cosa que Jesucristo. Esa es la imagen de la bestia. Es la imagen de la religión cristiana. Si tomamos en cuenta de que el cristianismo como tal es la gran ramera, ¿verdad? Es el falso profeta, ahí está el falso profeta, es la falsa mujer. Porque es la falsa mujer. ¿Por qué la falsa mujer? Porque ellos están en el lugar de la verdadera esposa de Dios. Por eso la llama la mujer, la ramera, la madre de las rameras. Entonces, ellos tienen una imagen. Ellos tienen una imagen y esa imagen se llama Jesucristo. Ahora, nosotros los cristianos, o los que un día fuimos cristianos, en algún momento de nuestra vida dejamos de mirar a ese hombre que estaba allá en una cruz, o de ese muñeco que estaba allá, o que colocaron allá en Río de Janeiro, o en Lisboa, Cristo Rey. Lo dejamos de mirar, ¿verdad que sí? Pero Él está en todas partes. A Él le tienen una imagen, hermano. Los cristianos dejamos de mirar esa imagen, pero se nos quedó la imagen en el corazón, se nos quedó la marca. Porque no mirábamos la imagen, pero lo teníamos adentro en el corazón. Esta semana hablaba con un joven, le explicaba de las Escrituras, y todo iba maravillosamente bien hasta que le dije: Jesús no es hijo de Dios, no fue engendrado por Dios. Jesús es hijo de Dios como lo fue Salomón, pero no fue engendrado por Dios. Él fue declarado hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos, pero no fue que Dios lo engendró. En el judaísmo, decir tú eres mi hijo quiere decir yo te estoy dando mi autoridad para que reines. En otras palabras, cuando él le dijo a Salomón, tú vas a gobernar en el lugar de David, entonces en ese momento Dios estaba engendrando espiritualmente a Salomón para que se sentara en el trono de David. Por eso le dice: él será para mí mi hijo y yo le seré padre. O él será para mi hijo y yo le seré para el padre. Entonces, por eso cuando le dije así, el hombre se levantó y me dijo: pues hasta aquí hablamos. Yo recuerdo que una persona estaba oyendo un mensaje en una sinagoga y todo muy interesante, y cuando el rabino dijo estas mismas palabras, que Yeshua no fue engendrado por el Espíritu Santo, sino que José era su padre, esa persona se levantó y se fue. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el cristiano no adora físicamente a una imagen, pero lo adora espiritualmente. Porque Jesucristo como tal es la imagen de la ramera. Tú le puedes decir cualquier cosa a un cristiano, inclusive le puedes decir que las imágenes no son buenas y te dice que está bien, pero si le dice que Jesucristo no es Dios, ahí tienes un problema. ¿Estamos entendiendo entonces cuál es la marca de la bestia? Es una marca que está allí en el corazón, mis hermanos. Es una marca creada por el Imperio Romano. Es un falso Mesías. Es un falso Mesías. Si nosotros queremos predicar la palabra de Dios para que regresen las ovejas perdidas a la casa de Israel, es necesario, hermanos, que prediquemos el mensaje tal y cual como es, dejando a un lado, hermano, todo tipo de creencias romanas. No podemos seguir creyendo que los dioses se hacen hombres y que los hombres se hacen dioses, que Dios muere. Todo ese tipo de conceptos que provienen del falso Mesías, o no del falso Mesías, sino de la falsa doctrina que se creó tras la imagen de Jesucristo. Ahora resulta que tenemos a Yeshua secuestrado
está escondido y las personas que le buscan no lo encuentran, porque cuando lo buscan se encuentran con un Mesías equivocado. Quiere decir que se encuentran con el anticristo, anti-Mashiach. ¿Por qué? Porque él está en la posición de Mashiach en este momento. Él no existe, él sencillamente es una imagen. Jesús Cristo no existe, ni existió nunca. Sí existe Yeshua HaMashiach, sí existe un judío que vivió conforme a la ley de Moisés, que murió en un madero y que Dios lo resucitó al tercer día y lo coronó como Mashiach. Sí existe y es histórico y es bíblico, pero no aquel que viene del cielo, que rompe con Israel, que rompe con la ley y que crea una nueva religión. Ese es un personaje creado, inventado, y que no solamente eso, sino que ha guardado, ha escondido al verdadero Mesías tras el velo de Roma.